Comenzamos. Y bueno, vamos a estar hablando dentro de liderazgo personal con programación neurolingüística de la toma de decisiones. Recordemos que un líder debe de cubrir ciertas características y dentro de ellas podemos hablar del poder mental, que es esa, perdón, esa capacidad de generar y comunicar ideas de manera efectiva. ¿Para qué? Para persuadir, para convencer, para inspirar a quién, a nuestros clientes, a nuestros liderados, a las personas que nos van a seguir. Muchos de los líderes generan dinero porque la gente los sigue, pero a la vez compran. ¿Qué pasa? Que vemos muchas campañas publicitarias de ventas con personas que son líderes y con su figura. Entonces, el poder mental permite crear propuestas atractivas que se alinean a las necesidades de las personas a través de la generación de ideas. La comunicación efectiva, pues es una forma crucial para contar la idea de la mejor manera posible, utilizando el vocabulario adecuado, el tono de voz, la manera clara. Entonces, a través de la comunicación efectiva podemos mandar un mensaje que inspire, que llegue a las personas y que a su vez evite malos entendidos. Una persona líder a través de su poder mental crea conexiones con las personas. Logra desarrollar esta habilidad de conectar emocionalmente con todas las personas. Con esto aumenta su probabilidad de tener éxito inspirando o incluso en las ventas. La persuasión es la forma en que presentamos una idea de una manera diseñada que pueda influir en la decisión de la persona, haciendo como si esta idea fuera lo idóneo o lo mejor para ella. O sea, le vendemos la idea, se identifica y entonces dices, de aquí soy. Estos elementos son fundamentales para poder aplicar el poder mental en la influencia de otras personas. Recordemos que cuando hablamos de programación neurolingüística, estamos hablando del poder de la mente. Con nuestra mentalidad, con nuestra actitud, vamos mandando mensajes, ideas, las personas se identifican con nosotros. Hace ratito estaba yo comentando el hecho de que cuando una persona se para enfrente a dar un discurso, tiene que ser una persona ecuánime, una persona que se note que conoce del tema, porque en muchas ocasiones la persona habla y habla, tiene muchas palabras, pero dice poco. Y eso no convence. Entonces, el poder de la mente tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con cómo realizamos todos los procesos que nos permitan crear una conexión con las personas para poder influir en sus decisiones. Un líder lo que hace es inspirar y provocar que las personas le sigan. Y para esto debe de tener un proceso adecuado de toma de decisión. Y bueno, ¿qué es esto? Nada más pensar en pro y contra y decir, hacia esta cosa yo me decido. Bueno, pues también es un proceso mediante el cual se elige la mejor opción entre una o más alternativas para resolver un problema o, en su caso, alcanzar un objetivo. La toma de decisiones consiste en identificar opciones, evaluarlas y seleccionar la más adecuada según los objetivos y las circunstancias. Es una actividad cotidiana y fundamental en la vida personal y profesional, también a nivel organizacional o educativo. Se requiere también considerar
posibles consecuencias de cada alternativa, o sea, los pros y los contras, pero además tomar decisiones informadas, estar también en constante actualización, porque a veces en el tiempo o en el proceso que estamos tomando decisiones, hay información nueva, hay cambios en el entorno, hay sucesos a nivel mundial, hay cambios en la economía, entre otras cosas. La toma de decisiones tiene diversas características, como por ejemplo, es intencional, es orientada a objetivos, es reflexiva, pero a su vez también es adaptable. Si en algún momento necesitamos hacer ajustes para una mejor toma de decisiones, también es válido. Cuando hablamos de la clasificación de los tipos de tomas de decisiones, tenemos que tener en cuenta el contexto y el enfoque de las mismas. Y aquí podemos clasificar como racionales, basadas en el análisis lógico, en los datos objetivos, en lo que es práctico, pero que a su vez el proceso es a través de neocórtex y a través de la lógica. Hay decisiones intuitivas. Estas decisiones están guiadas por la experiencia, por el instinto, por el aprendizaje anterior y a través de la intuición nosotros tomamos la decisión de de hacia dónde nos vamos a ir. O sea, medimos los pros y los contras a través de nuestra intuición. Las tomas de decisiones personales pues están relacionadas con nuestra propia individualidad, con nuestra vida y con nuestros intereses. En ocasiones también con algunas conveniencias, pero estas son a nivel individual, no necesariamente del bien común. Y bueno, también tomamos decisiones de rutina. Estas se caracterizan por ser frecuentes y tan es así que es tan cotidiano el asunto que ya de manera automática tomamos decisiones. También tenemos tomas de decisiones de emergencia. Estas se caracterizan especialmente por el hecho de que requieren una toma de decisión rápida en situaciones críticas y en ocasiones no tiene tanto espacio para un análisis. Y también tenemos las tomas de decisiones individuales, pero a nivel laboral y organizacionales. Estas dos afectan a una persona, pero a su vez a un grupo. La toma de decisión individual a nivel laboral sí es mi vida, sí soy yo, pero a su vez como consecuencia voy a afectar a otra persona. ¿Por qué? Porque dentro de lo laboral soy parte de un proceso. Por ejemplo, yo doy clases a mis alumnos y si yo falto o decido faltar, en el caso de que decidiera faltar, ¿verdad? Si yo decido faltar, entonces la decisión es mía, es individual, pero yo afecto a la universidad, el aprendizaje y aprovechamiento de mis alumnos y también a su vez perjudico a mis alumnos porque no pueden realizar sus tareas porque no recibieron la clase. Entonces, sí, a nivel individual tomo una decisión, pero afecto también a otras personas, a un grupo. Y bueno, cuando hablamos de proceso de toma de decisiones, tenemos que incluir varias etapas, entre ellas la etapa de inteligencia, el uso de la inteligencia en todas sus variantes, inteligencia emocional, inteligencia financiera, social, familiar, laboral, qué sé yo. Dentro de este espacio de inteligencia, permitimos identificar qué cosas problemáticas,
herramientas, posibles soluciones, situaciones y recopilar información relevante. Dentro de la etapa de diseño, podemos generar y evaluar alternativas posibles, pero ya diseñándolas a través de un sustento válido. La selección, a su vez, es elegir la opción más adecuada considerando las consecuencias. Este es un punto importante. Cuando hablamos de pro es lo que nos beneficia. Cuando hablamos de contras son las cosas que pueden salir mal, que pueden no ser las idóneas, porque a veces estamos tan optimistas que en ocasiones pasamos por alto que a toda acción le corresponde por lo menos una reacción y que todo lo que decidimos tiene alguna posibilidad de no salir como nosotros esperamos. Y bueno, hay que considerar las consecuencias. La vida no es complicada, la complicamos con nuestras tomas de decisiones que al final de cuentas pues tienen consecuencias y esas consecuencias las tenemos que enfrentar. Otra etapa es la implementación. Cuando ya tomamos una decisión, ya vimos que esta es la adecuada, bueno, vamos a ejecutar lo que ya decidimos. Y entonces, ahí es importante nosotros no nada más decidir y dejarlo en papel. Hay que hacerlo realidad. Y para hacerlo realidad hay que tener estrategias en las que ponemos en práctica, pero a su vez vamos evaluando, analizando y estamos pendientes de si tenemos que hacer correcciones o ajustes. Y por último, la revisión es la evaluación de los resultados. Y aquí sí, ya es de manera obligada a hacer ajustes o cambios para que las cosas funcionen. Dentro del proceso influyen varios factores. Por ejemplo, la información disponible, el tiempo que vamos a estar implementando, las consecuencias de cada una de las opciones, también las características individuales de quien decide. Por ejemplo, la personalidad de quien está decidiendo, su madurez, la tolerancia, la ambigüedad. Además, por ejemplo, en los entornos organizacionales, las decisiones pueden ser consensuadas o compartidas entre los miembros del equipo. Esto da una sensación de participación, de pertenencia y a su vez puede garantizar que surjan mejores ideas dando buenos resultados. Entonces, la toma de decisiones de manera consciente y estructurada puede permitirnos resolver conflictos, optimizar recursos, alcanzar objetivos de manera más efectiva, reducir riesgos, que esto es importantísimo, aumentar la probabilidad de éxito tanto en la vida personal como en la profesional. Existen dos o más formas de resolver una situación o problema y se debe de elegir una. No podemos escoger tres o cuatro. A estas alternativas o cursos de acción se les llama decisión, el cual es un acto en el que una o más personas escogen, seleccionan y deciden entre varias posibilidades basadas obviamente en opiniones, juicios, información recabada, entre otros. Es por esto que las decisiones pues ya se consideran rutinarias, también trascendentales porque pues a lo largo de nuestra vida estamos tomando decisiones. Sin embargo, el límite entre ambas es generalmente
imperceptible, a lo que para algunos es rutinario, para otras personas es trascendental y las consecuencias de un acto no siempre tiene el mismo impacto en el individuo. Y bueno, ya que estuvimos hablando de toma de decisiones, vamos a hablar de técnicas para la toma de decisiones, porque a veces estamos en un lugar para tomar decisiones y no sabemos cómo hacer. Primero que todo, hacernos conscientes. Describir el problema, explorar las posibles soluciones. Si yo no tengo bien claro cuál es la problemática, no voy a poder pensar en posibles soluciones. Y estas posibles soluciones deben de tener bien definidos los pros y los contras. También es importante considerar las consecuencias de cada solución. Efectivamente, por muy positiva que sea la propuesta, siempre va a tener por lo menos un 1% de probabilidades de una consecuencia. Y a su vez hay que identificar la mejor solución. Siempre es importante poner un comparativo entre los pros y los contras de cada una de las propuestas para decidirnos por la mejor solución. Entonces, una vez que ya decidí cuál es la mejor solución, me decido a hacerlo. Y ustedes pensarán, bueno, la psicóloga dice decide y después dice actúa. Pues en muchas ocasiones las decisiones se quedan en papel y no las ejecutamos. Y la letra en papel no resuelve nada. Después de todo esto, evaluamos la decisión. Y aquí vamos a obtener un resultado. Es importante de este resultado tener un aprendizaje. Si no aprendemos de este resultado, vamos a ir cometiendo errores una y otra vez. La toma de decisiones es una responsabilidad fundamental de la organización y de cada una de las personas que en ella participan. Incluye la adquisición de información acerca de la organización, el medio ambiente externo, la detección de limitaciones, las discrepancias en la conducta y rendimiento esperado, el análisis de los eventos, el análisis de las alternativas, la implantación de nuevos cursos o técnicas de acción, entre otros. La toma de decisiones puede incluir la participación de subordinados jerárquicamente. Y aquí tengo que hacer una pausa porque estamos grabando y en todos los videos estamos obligados a decir que todas las cosas que usamos, las palabras, los ejemplos, los ademanes, los gestos, todo, siempre son de uso exclusivo de educación e información. Hablamos las cosas por su concepto tal cual es, porque en psicología no hacemos juicios, más sin embargo, respetamos la dignidad de todas las personas y lo que decimos aquí nunca es para ofender a nadie. Bueno, la toma de decisiones al final de cuentas, requiere en muchas ocasiones más capacitación. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante. En lo que yo estoy tomando una decisión ahorita, hay cosas nuevas que se están generando. Entonces, yo tengo que capacitarme, capacitar a mis subordinados, a las personas que dependen de mí para que yo les pueda delegar una toma de decisión. No es nada más de decir que lo haga fulanito y señalar con el dedo. Es importante nosotros capacitarnos y capacitar a los demás. Esto ayuda a la organización en general a aprender. Pero ¿cuáles son las implicaciones en la toma de decisiones? Bueno, la racionalidad limitada.
Esto, digo, parece lógico, es lógico, pero en ocasiones no tenemos suficiente información de la problemática del ambiente, un análisis, una evaluación, un criterio que oriente la decisión. Entonces, no podemos lograr eficiencia máxima, mejores resultados si no tenemos una racionalidad ilimitada. Tenemos que propiciar que nuestro sistema racional se desarrolle y con él nosotros desarrollar también habilidades como la reflexión, el análisis, el autoanálisis, entre otras. Al final de cuentas, la toma de decisiones es el proceso mediante el cual una persona o grupo elige una opción entre distintas alternativas. Vamos a resumirlo de esa manera. Es una actividad frecuente y cotidiana del pensamiento que se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos de la vida, a los que hay que dar una solución o encontrarle la mejor solución posible. La toma de decisiones es una actividad fundamental en la vida de las personas y también a nivel profesional. Pero obviamente dentro de las organizaciones, las tomas de decisiones individuales y grupales tienen mucha injerencia. Implica la toma de decisiones, identificar opciones, evaluarlas y elegir la más adecuada. Vamos a poner un ejemplo. Un estudiante puede decidir si acepta un trabajo de medio tiempo o dedicarse por completo a sus estudios, teniendo en cuenta el impacto que esto puede tener en su rendimiento académico y obviamente en sus necesidades económicas, porque si le urge mucho el dinero, pues tiene que tener en cuenta sus necesidades, pero obviamente saber que le va a afectar en el rendimiento académico porque no va a tener el mismo tiempo ni las mismas energías para continuar estudiando. El proceso de toma de decisiones depende de diversos factores, entre ellos la información. La información es poder y la ignorancia se paga caro. El conocimiento de las problemáticas, la experiencia de posibles soluciones, el tiempo. El tiempo es un bien intangible y sí hay que medirlo. El tiempo es dinero si estamos hablando de empresas. Y una hora que nosotros salgamos tarde es una hora que afectamos distintas cosas más. Les quiero platicar. En una toma de decisiones, hace mucho tiempo que tenía yo un trabajo, el último autobús que pasaba por donde yo trabajaba salía a las 9:10 p.m. Era el último. Entonces, para lo cual yo tenía que salir de la oficina pues 5 para las 9, 10 para las 9, para que en lo que caminara yo, pues llegara yo al autobús. Bueno, como la persona con la que yo trabajaba no me consideró esos 10 minutos, ya cuando yo salía y llegaba a la terminal, ya el autobús se había ido. Podemos decir que son 10 minutos. ¿Qué es una hora? El tiempo sí es importante. Las posibles consecuencias de cada acción es otro factor que siempre tenemos que tener en cuenta porque si no medimos las consecuencias, por muy optimista que seas, siempre, siempre, siempre va a haber cosas que pueden ser mejor opción de acuerdo a las consecuencias. Las características individuales de quien decide. La persona que toma la decisión sí se deja guiar por su experiencia, por sus emociones. Entonces, es mejor cuando lo hacemos como grupo de personas, ¿sí? Cuando las personas tienen que tomar decisiones, tenemos que recordar que somos únicos e inigualables, pero a su vez diferente. Las personas no respondemos de la misma manera ante el mismo
problema, ya que su respuesta depende de elementos como la personalidad, la madurez, la etapa de la vida en la que se encuentran, entre otros. Y bueno, vamos a hacer una pausa y vamos dando puntos clave. ¿Qué es la toma de decisiones? Es el proceso mediante el cual una persona o grupo elige una opción entre diversas alternativas. ¿Cuáles son las características de la toma de decisiones? Es intencional, está orientada a objetivos, implica evaluar opciones, considerar consecuencias, reflexionar sobre ellas y a su vez requiere la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias o a una nueva información. ¿Cuáles son sus tipos? Bueno, varían según el contexto y el enfoque. Pueden ser racionales, intuitivas, personales, de rutina, de emergencia, individuales u organizacionales. El proceso de toma de decisiones consiste en una serie de pasos que implican definir el problema, reunir información relevante, analizar, concluir y llevar un adecuado orden de la recopilación de información. Entre ellas, explorar las alternativas, eligiendo la opción más adecuada para implementarla. Es fundamental controlar y evaluar los resultados. A su vez, hacer ajustes si es necesario. Y bueno, aquí vamos a estar hablando de las características del proceso de toma de decisiones. Y bueno, cuando hablamos de toma de decisión intencional, estamos hablando de que, obvio, como su nombre dice, tiene una intención y está orientado hacia un objetivo específico. Es decir, que busca resolver un problema o alcanzar una meta fija. Las consecuencias implica considerar cuáles son las situaciones que vamos a pagar, cuál es el precio que vamos a pagar por elegir esa opción. Y también sí se puede contrarrestar con el impacto favorable que va a provocar esa toma de decisiones. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de análisis, de reflexión específica que requiere deliberación para poder saber cuáles son las posibilidades idóneas, ya sea de forma individual o grupal. El proceso de acción impulsa lo que se ejecuta y conduce a la implementación efectiva de una opción escogida o elegida. Hablar de flexibilidad es decir que el proceso puede requerir adaptaciones a medida que van surgiendo nueva información o van cambiando las circunstancias. Estamos en un mundo de globalización, de cambios constantes. Lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo hoy es distinto. Y también las regiones del mundo. ¿Cuáles son los tipos de toma de decisiones? Bueno, el proceso de toma de decisiones se da de manera constante en la vida de un individuo. Puede surgir en situaciones cotidianas o ser ocasional, tanto en el ámbito privado como en el de las empresas o las organizaciones. Según sus características, la toma de decisiones puede ser racional, que es donde se analizan las posibles alternativas utilizando el razonamiento lógico y teniendo en cuenta fuentes y pruebas comprobables. Por ejemplo, un encargado que elige entre diferentes proveedores analizando detalles de costo, calidad y referencias. La toma de decisiones intuitiva, como su nombre lo dice, está basada en la intuición, la experiencia, el aprendizaje anterior
sin realizar un análisis exhaustivo. Por ejemplo, un cocinero que experimenta con una receta nueva confiando en sus conocimientos previos. Toma de decisiones personales. Es el proceso mediante el cual un individuo toma decisiones desde su individualidad, desde sus propios intereses. Por ejemplo, puede ser una persona que decide hacer un viaje según sus preferencias y acorde a sus circunstancias. La toma de decisiones de rutina se refiere a las decisiones que realiza el individuo o el grupo de manera periódica, de manera consecutiva, y suelen ser situaciones que no requieren un análisis profundo porque ya estuvo comprobado que funciona. Por ejemplo, un docente que comienza todas sus clases pasando lista. La toma de decisiones de emergencia se da cuando es necesario tomar una decisión rápida frente a una situación nueva y excepcional. Por ejemplo, un equipo médico que se organiza para atender un gran número de pacientes involucrados en un accidente. La toma de decisiones grupales se refiere al conjunto de más de un miembro que realizan el proceso y en el cual se busca alcanzar un consenso y se elige una alternativa que cuente con la mayor adhesión posible. Por ejemplo, un equipo de trabajo que se reúne para decidir cómo promover un nuevo proyecto. La toma de decisiones individual es el proceso mediante el cual una persona de manera autónoma realiza el análisis de los pros y los contras dentro de un contexto como una organización o empresa. Por ejemplo, un empleado que decide cómo priorizar sus tareas diarias dentro de la organización. La toma de decisiones organizacionales se refiere al proceso donde uno o varios individuos dentro de una organización toman una decisión que repercute en el futuro de la institución. Por ejemplo, los directivos de una empresa que establecen un plan estratégico, para expandir el negocio a otros países. Dentro del proceso de toma de decisiones, a la hora de enfrentar una situación, se requiere pues de una propuesta de solución. Y para esto hay que seguir los siguientes pasos. Punto número 1, definir el problema. Claramente la situación y la pregunta que debe resolverse. Punto número 2, reunir información relevante recopilando datos sobre el contexto, las posibles soluciones, métodos, encuestas, observación, todo lo que pueda ser útil. Detectar las alternativas posibles es definir y reconocer cuáles son las opciones disponibles teniendo en cuenta los beneficios y las desventajas de cada una. Elegir una alternativa es optar por alguna de ellas e implementarlas. El control y la evaluación son el monitoreo de los resultados de la opción elegida, evaluando sus ventajas y desventajas. Este paso es fundamental para el aprendizaje y la toma de decisiones futuras. Y bueno, tomar decisiones es uno de los procesos más importantes en la vida de un ser humano, ya que las elecciones realizadas marcan el cambio personal y profesional. Las decisiones ayudan a delimitar objetivos, a establecer de mejor manera la forma de alcanzarlos. Enfrentarse a este tipo de proceso implica asumir la responsabilidad
de las consecuencias y aprender de las experiencias. Además, es crucial considerar el impacto que las decisiones tienen en los demás y reflexionar antes de decidir, porque podemos elegir una opción que nos beneficie, pero no tanto a las demás personas. En el ámbito profesional, la toma de decisiones es fundamental para la planificación estratégica. La capacidad para tomar decisiones acertadas mejora la eficiencia, la productividad y el éxito de una organización. ¿Qué cosa es lo que puede dificultarnos al momento de realizar un proceso para la toma de decisiones? Bueno, hay varios factores que pueden provocar esto, como por ejemplo, los más significativos pueden ser los prejuicios. O sea, los prejuicios, los paradigmas, los sesgos cognitivos, las limitantes mentales, bueno, entre otras. Las percepciones y las experiencias personales pueden influir en la manera en que se evalúan las opciones, distorsionando la objetividad. Bueno, el pensamiento del grupo también puede dificultar el proceso de toma de decisión. ¿Por qué? Porque hay algo que llamamos en psicología presión social. Esta presión social es la influencia de otras personas que pueden llevarnos a decisiones impulsadas por el temor a equivocarse, por el rechazo al cuestionamiento, por el miedo a la frustración, entre otras. Las emociones también pueden dificultar nuestra toma de decisiones. Algunos estados emocionales, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la euforia, el enamoramiento, pueden dificultar que una persona se relacione adecuadamente con lo que le ocurre y tome decisiones poco razonables. El sesgo de confirmación es otro punto que nos puede afectar. Es la tendencia a buscar información que confirme las ideas previas y la falta de flexibilidad cognitiva para modificar creencias, paradigmas, repeticiones, patrones, errores, entre otros. La falta de información es la ausencia de datos importantes que puede llevar a cabo una toma de decisiones con poca información y por consecuencia inadecuada. Sabemos, que el conocimiento es poder y cuando nosotros desconocemos muchas de las cosas o de la información, pues nuestra decisión va a estar dispersa y no va a ser atinada porque no tenemos información de manera efectiva. La inexperiencia y el desconocimiento también, pues, pueden generar inseguridad, dificultad en la capacidad de resolución de problemas, puede traer consecuencias más graves. El desconocimiento y la inexperiencia son factores que pueden interferir mucho en una toma de decisiones adecuada. La toma de decisiones, al final de cuentas, es un proceso clave dentro del ámbito empresarial y organizacional, ya que sus consecuencias tienen un impacto directo en la estructura, en el rendimiento, pero sobre todo en las ganancias de una empresa. Las decisiones más importantes son tomadas por la gerencia. Esta elige alternativas basadas en la información disponible, los conocimientos en la materia, la experiencia tanto personal como organizacional. La competencia y las exigencias del mercado impulsan a las empresas a innovar constantemente y a tomar decisiones estratégicas para alcanzar sus objetivos comerciales. Estas decisiones deben de ser efectivas y ágiles, minimizando el margen de error para evitar resultados negativos. El estudio del contexto es clave para la toma de decisiones. Una misma decisión puede ser oportuna o no, dependiendo de las circunstancias específicas.
El análisis permite identificar oportunidades, aumentando la productividad, optimizar los recursos y prevenir posibles problemas. Pero existe, como en todo, reglas para la toma de decisiones. Y anoten bien porque aquí les voy a dar algunos tips de ciertas reglas que son efectivas en el liderazgo con programación neurolingüística. La comunicación efectiva. Esta nos ayuda a mejorar la capacidad de comunicarnos, pero a su vez de entender a nuestro equipo. Lo que, pues al final de cuentas, nos va a facilitar tener mayor información, contar con mayor apoyo en la toma de decisiones y obviamente tener vínculo con las personas que tomaron decisiones junto con nosotros. Y bueno, los valores, la empatía. Es importantísimo. Cuando yo aprendo a conectar emocionalmente con mi equipo, entonces esto me ayuda a mí a tomar decisiones que resuenan acorde a sus necesidades en lugar de hacerlo de manera individual. El anclaje asocia las emociones positivas con los estímulos específicos para gestionar tus estados emocionales y mantener la calma en situaciones difíciles. El modelado es una técnica que nos permite observar y aprender de comportamientos exitosos de líderes que en ocasiones nos inspiran o que a veces simplemente los queremos imitar para mejorar nuestras habilidades. La visualización crea imágenes mentales de diferentes escenarios para analizar las consecuencias de las tomas de decisiones. Estas técnicas pueden transformar nuestro enfoque como líder y mejorar la efectividad de nuestras decisiones. A ver. Vamos paso por paso. Reglas para la toma de decisiones. Número uno, define el problema. Comprende claramente que necesitas tomar una decisión y cuál es la problemática. Número dos, recopila información. Investiga, reúne datos relevantes, todo lo que ayude a tomar una decisión informada. Número tres, considera alternativas. Evalúa diferentes opciones y obviamente sus posibles consecuencias para considerar cuál es la mejor alternativa. Analiza los pros y los contras. Te sugiero que agarres una hojita, haga una lista, divídela a la mitad y pon en un lado las ventajas y en otro las desventajas de cada toma de decisión. Implementa la decisión más adecuada. No te quedes en el intento. Lleva a cabo la acción necesaria para poner en práctica lo que escogiste. Número 7. Evalúa los resultados. Revisa el impacto de tu decisión. Aprende de la experiencia. Haz ajustes si es necesario. Sé flexible sería el número 8. Está dispuesto a ajustar tu decisión si las circunstancias cambian o lo requieren. Puedes consultar a otras personas, pero siempre cerciórate que sean especialistas. No dudes en pedir opiniones o consejos a personas de confianza, pero que su conocimiento sea comprobable. Y punto número 10, confía en ti mismo o en ti misma. A veces tu intuición puede guiarte hacia la mejor decisión. Hay banderas rojas que en ocasiones pasamos por alto, pero también hay banderas verdes que a veces tampoco tomamos en cuenta. Al final de cuentas, la toma de decisiones en el liderazgo permite la efectividad de un líder que se refleja a través de su capacidad para tomar decisiones acertadas que guíen a su equipo, fortalezcan su organización y convengan a los intereses de todos. La relación entre liderazgo y toma de decisiones es un pilar fundamental.
¿Por qué? Porque un líder no solo decide qué hacer, sino también cómo hacerlo y cuándo hacerlo, influyendo directamente en la moral del equipo, la cultura organizacional y los resultados estratégicos. Las decisiones pueden ser estratégicas como cambios de dirección, fusiones, entre otras, pero también pueden ser operativas, asignación de recursos, cambios, nuevas tecnologías, o también pueden ser humanas, gestión de conflictos, y cada elección impacta la confianza y la cohesión del grupo. Un problema mal resuelto disuelve como si fuera ácido la cohesión y la unidad de un grupo. Y por último, vamos a estar hablando de los estilos de liderazgo y su impacto. El liderazgo autocrático es el que toma decisiones de manera unilateral, es útil en situaciones de crisis o como cuando se requiere rapidez, pero puede limitar la creatividad y la participación del equipo. El liderazgo democrático, este fomenta la participación de todos los miembros del equipo y cada uno de ellos es importante. Toma en cuenta las decisiones y las propuestas de cada uno, promoviendo la colaboración, el compromiso, el respeto, aunque esto pueda alargar el proceso debido a debates y consensos. El liderazgo efectivo combina claridad, coherencia y fundamentación en las decisiones, fortaleciendo la confianza y la motivación del equipo. En conclusión, ¿qué estrategias nos permiten mejorar en la toma de decisiones? Punto número 1, análisis de información, recopilar la mayor cantidad de datos posible y considerar diferentes perspectivas antes de decidir. Evaluación de riesgos y beneficios, anticipar consecuencias y planificar alternativas. Punto número 3, gestión emocional. La inteligencia emocional permite reconocer y gestionar emociones propias y ajenas, evitando decisiones impulsivas y fortaleciendo la empatía. Punto número 4, comunicación efectiva. Compartir ideas y escuchar al equipo también fomenta una cultura abierta, soluciones innovadoras y participación de todos. La gestión del tiempo. Equilibrar el análisis y acción para evitar errores por decisiones apresuradas o parálisis por indecisiones. Esos tapones que se crean cuando en lugar de tomar una decisión efectiva, no podemos avanzar. En conclusión, un liderazgo se integra de decisiones claras y fundamentadas para generar credibilidad, cohesión, motivación en el equipo. Esto mejora la productividad y contribuye al crecimiento sostenible de la organización. Además, permite al líder guiar con visión y criterio, alineando las acciones del equipo con los valores, objetivos y estrategias de la empresa. La toma de decisiones y el liderazgo son inseparables. Un líder eficaz combina juicio, análisis, comunicación, gestión emocional, entre otras, para la toma de decisiones que impulsen el éxito colectivo y la fortaleza de la cultura organizacional. Y bueno, por hoy sería todo con este tema y vamos a calificar participación.